tácticas que realiza el patrullero oceánico Ara Piedrabuena para evaluar el nivel de adiestramiento en técnicas y tácticas, y verificar el funcionamiento de todos los sistemas a bordo. Por otra parte, el patrullero oceánico clase Gowind Ara Stormy fue observado el día de ayer zarpando desde la base naval Mar del Plata. En otra información, Prefectura detectó 2 buques que navegaban desde Malvinas sin autorización argentina. El guardacostas clase Halcón 2 GC-28 Prefecto de Herbes detectó en las últimas horas a 2 embarcaciones que navegaban desde las Islas Malvinas sin la correspondiente autorización argentina. Concretamente se trató del remolcador de bandera de Chile Beagle, y el pesquero de bandera de Taiwán Anfong No. 136 aparentemente este último siendo remolcado por el primero. Ambos buques zarparon desde las islas con destino al puerto de Montevideo, el cual es el principal punto de apoyo en la región de los pesqueros asiáticos que operan en el Atlántico suroccidental. Ante esto, personal del guardacostas Prefecto de Herbes notificó a los capitanes de los buques infractores del inicio de las actuaciones correspondientes por incumplir la normativa vigente al haber operado en las Islas Malvinas sin el correspondiente aval argentino. Recordemos que, de acuerdo al decreto 256/2010, concordante con la ordenanza 0110 de la Prefectura Naval, todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Chorches del Sur y Sandwich del Sur, atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente. Cabe destacar que para la detección de ambos infractores se contó con el apoyo del sistema guardacostas. El mismo es un moderno software empleado por la Prefectura Naval el cual integra diferentes sistemas de geolocalización para hacer una vigilancia en tiempo real de buques civiles y comerciales en navegación.